Porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un poder notariado es ese documento que firma una persona dueña de algo para darle un privilegio de que esa persona pueda actuar en nombre suyo ante algún hecho legal. En otra palabra, es cuando yo cedo mi autoridad de algo, de algún bien, o de algún objeto, o de algo que normalmente tengo que hacer, sea una persona o algo. Yo firmo un poder para que esa persona pueda actuar en mi nombre, para poder ejercer ese poder sobre algo o alguien. ¿Ok? Hoy en día es muy común esto porque nos estamos dando cuenta que como las personas se han ido del país, y bienes que tienen en este lugar necesitan vender algo, están fuera del país y tienen que dejarle un poder a alguien para que esa persona se encargue de esa persona. Si tienen a un hijo o a una persona aquí, para ser responsable en un ámbito legal ante la institución y todo esto, tiene que también dejar eso claro allí. ¿Ok? Eso es un poder notariado, un poder judicial. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Retomando la autoridad. ¿Cómo se llama? Retomando la autoridad. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso de retomar la autoridad si yo no he sabido que he perdido la autoridad? O aquella persona, yo no sabía que había perdido la autoridad. Entonces, el día de hoy, yo le voy a compartir esto porque estoy seguro que Dios le va a hablar a usted y lo va a ayudar a cambiar. La palabra autoridad y la palabra poder que encontramos aquí tiene dos definiciones y quiero compartirlas rápidamente con ustedes. Voy a arrimar un poquito esto para poder caminar en la parte del frente. Ok. Encontramos la palabra poder como dunamis. La palabra poder del griego que significa dunamis es algo explosivo, es algo que genera una transformación. Esta palabra de dunamis la usamos de un tiempo, desde el momento que se inventa la dinamita. Por eso utiliza la palabra dinamita, de dunamis, porque viene con ese mismo hecho, la explosión, el impacto que puede esto generar. Y está el otro significado que es exousia. La palabra exousia significa autoridad, algo delegado, poder que se le confiere a alguien o a otra persona para actuar en algo. Algo así como un poder notariado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar cuando la Biblia o la palabra de Dios me habla a mí del poder dinamis y del poder exousia? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Rápidamente se lo voy a explicar. Si viene un vehículo y yo estoy parado allí, yo quiero que ese vehículo se pare, hacerlo de un modo de dinámica sería pararme al frente de ese carro y con mis propias fuerzas hacer que se frene. Si yo lo lograra, bueno, sería Superman. Sería Sansón, para ser más bíblico. Tendría un poder, ¿verdad? Ese sería un poder, algo brutal. Ahora, ¿cómo sería exousia? Exousia sería una persona que está en el mismo lugar, pero tiene una vestidura. Esa vestidura es un funcionario policial. Y cuando viene, este hombre le decide a la derecha. Detuvo el carro, no usó la fuerza, sino que usó la voz. Ejerció la autoridad. ¿Y por qué hubo autoridad? ¿Por qué obedeció? Por la investidura, por la vestimenta que tenía el hombre. Entonces, exousia es la autoridad delegada de Dios para actuar en nombre de Él y nosotros hablamos en su nombre y esa palabra va a tener poder sobre lo que vamos a ejercer. Y está el dinámico que es hacerlo a lo bruto, por hablarlo así, de una manera más fuerte. Ahora se lo quiero explicar de una manera más bíblica posible. Encontramos en Jesús el poder dunamis. ¿Cómo? Hubo una mujer, lo narra en el capítulo 5 del libro de Marcos, que una mujer se acercó al maestro mientras una multitud le estaba abarrotando.
Y de repente esa mujer vino y tocó el borde del manto del maestro. Mi pregunta es allí, ¿Jesús dijo algo en ese momento? No. Él dijo que poder salió de él. Mi pregunta para ustedes será, el día de hoy, ¿qué tipo de poder usó? Dinámico. Porque él no hizo nada. Simplemente lo tocó, poder brotó de él. Y ocurrió un milagro. Ahora, ¿dónde vemos? En ese mismo pasaje bíblico encontramos que él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido y virtud ha salido de mí. Entonces la mujer le dice, maestro, yo fui el que te tocó. Ok, le dice, ahora él actúa en exousia. Le dice, le da una palabra, una declaración, le dice, tranquila, tu fe te ha salvado. Es decir, que él habló y tenía la autoridad para que su pecado fuera perdonado y para que ella fuera salva. Tenía la autoridad para hacerlo. Actuó dinámico, para que lo entendamos más fácil, y actuó exousia, autoridad delegada de Dios. Entendiendo estos dos significados, es muy importante para nosotros saberlo, porque de esta manera nosotros vamos a comprender y entender algo sobre la autoridad. Porque usted dice, pastor, ¿cómo he perdido? ¿Cómo retomo la autoridad? Si no sé si la he perdido. O hay personas que dicen, no sé si la tengo. Entonces parte muchas veces que cuando nosotros desconocemos algo no lo ejercemos. Cuando no tenemos el conocimiento de lo que se nos ha entregado no podemos usarlo. Entonces es importante reconocer cuál es la autoridad de Dios, qué es lo que Dios nos ha entregado. El Señor dice en su palabra, en mi nombre echaréis fuera demonios. La palabra de Dios me habla en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que el Señor le dio la orden a los discípulos de predicar el evangelio, de anunciar la buena nueva de salvación, de bautizarlo y hacer discípulos y bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que pondrían las manos sobre los enfermos y serían sanados. Es decir, que ese poder el Señor lo dio y nos lo entregó. Jesús lo dijo claramente, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y en esta potestad yo los envío. Es decir, que bajo esa autoridad Él nos entrega. Por eso el Señor nos ha dado una autoridad a nosotros delegada. El Señor te ha dado a ti una autoridad. ¿No cree? El Señor le ha dado a usted una autoridad. Y muchas cosas guasi que le están pasando en su vida es porque usted no está usando la autoridad que Dios le ha entregado. Muchas cosas le están pasando, no voy a decir por sinvergüenzas, pero les voy a decir por no estar teniendo el conocimiento claro de lo que Dios le ha entregado a usted, por desconocer, muchas veces también por estar tibio en eso que Dios ha colocado en su vida. Y lo que ha llegado a casa y lo que ha estado ocurriendo no ha sido porque Satanás es extremadamente poderoso, sino que sus hijos están pasados de dormidos en cuanto a la autoridad. Entonces él se mete tranquilamente en la casa, hace desastre, daña cualquier cosa, destruye el matrimonio, destruye hijos, destruye la finanza, destruye la casa, porque él entró libremente, porque el hombre, la mujer, el hijo que tiene la autoridad no la ha ejercido como es debido. Entonces muchos de los caos que tenemos en casa no es tanto mérito de Satanás. Es más desmérito de nosotros al no ejercer la autoridad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en lo que ejercemos. Amén, Señor, gracias, Padre, aleluya. Como dicen algunos, esa palabra como que no está mucho para aplaudirla porque es dolorosa. Pero esa es la que nos confronta, nos exhorta y nos transforma y nos ayuda. Porque alguien le tiene que decir la verdad a usted. Alguien le tiene que decir a usted que está haciendo mal para que usted le pueda caer el 20 y usted pueda decir, ¡basta!
Tengo que comenzar a hacer las cosas bien en casa. Tengo que hacer las cosas bien en mi vida. Ejercer la autoridad de parte de Dios. Entonces aquí vemos lo importante de esto. Ahora, ¿cómo retomo algo? Bueno, vamos a esperar. Primero debemos entender cómo perdemos la autoridad, para entonces reconocer cómo la podemos retomar. ¿Ok? Lo primero que usted tiene que tener claro es que una persona pierde su autoridad inmediatamente cuando rompe su relación con Dios. ¿Por qué? Voy a explicarle algo más profundo. Pues no sé si lo que le había contado era profundo, pero esto sí es profundo. Nosotros conocemos una autoridad. Todos ustedes en algún momento han estado sujetos a alguien de autoridad, o han ejercido autoridad, o conocen a alguien en un puesto de autoridad. De eso estamos seguros. De eso estoy seguro. Ahora, ¿de dónde procede la correcta autoridad? Dice la palabra de Dios que las personas, las autoridades que han sido puestas, ¿por qué? Por Él. Es decir, que los gobernantes y personas que están en poderes actualmente a nivel mundial no han sido más que personas que se han sometido a un poder mayor. La cosa está en que nosotros estamos acostumbrados a manejar una autoridad. La humanidad, escucha esto, mi hermana, que te va a estar tremendo. La autoridad que nosotros vemos, una autoridad humana, tiene un nivel. Y podríamos decir que una de las personas con más relevancia y autoridad a nivel mundial, podríamos decir que es Estados Unidos, Rusia y gente que son presidentes de naciones grandes y poderosas económicamente y todo esto que pueda decir. Hay una autoridad allí. Y muchas personas van a evaluar el nivel de autoridad de acuerdo a la posición que se encuentra una persona. Pero esa autoridad simplemente es una pequeña imagen de la autoridad verdadera. La esencia de la autoridad no es humana. La esencia de la autoridad proviene de lo sobrenatural, de lo espiritual. Acá en Barquisimeto nos suministra el agua, la represa, ¿verdad?, que está allá en los cerritos en el Tocuyo, ¿cierto o falso? Lo sabías, ¿verdad? Si se corta toda la tubería que viene para acá, nos quedamos sin agua que Barquisimeto. Y dependiendo de la zona donde lo hayan hecho, ¿cierto? Es decir, que la fuente que suministra el agua a nuestro estado, en nuestra ciudad, viene de los cerritos. La fuente que emana la autoridad, sobre todo, se llama Dios. No hay una autoridad mayor que Él. Él es la fuente. ¿Sabe lo que es una fuente? Algo donde nace todo, pero que no necesita de algo más. Es algo que donde fluye todo. Es decir, que Dios es la fuente de la autoridad. Por eso el hombre, cuando peca en Edén, el hombre se separa y pierde ese nivel de autoridad. Tanto así que el Señor tuvo que ordenar que los animales se sometieran ante ellos en ese punto y bajar el nivel, porque si no, aún ellos en su nivel estarían mayor que nosotros por la pérdida de la autoridad. Y por eso el Señor tuvo que maldecir la tierra. Entonces el Señor nos lleva a nosotros a hacer algo. Y es que si queremos caminar en el poder sobrenatural de Dios, en su autoridad, lo primero que yo debo entender es que cuando yo rompo mi relación con la fuente de Dios, con la fuente de la autoridad, entonces lo que yo ejerzo es una autoridad humana que no está respaldada por la autoridad suprema que es Dios. Prosigo. Hay muchas cosas que usted está ejerciendo autoridad, pero usted lo está ejerciendo desde su humanidad. Y si tú ejerces de la humanidad, solamente las cosas que pueden ser manipuladas de manera humana serán sujetas. Pero las cosas que tienen que ver con un sentido espiritual, tendrás que tener una autoridad que viene del Espíritu de Dios.
Hay cosas que van a venir sobre tu vida que no van a ser humanas. Dardos del enemigo, pensamientos, ataques, problemas, dificultades que no van a ser humanos, que no van a ser cosas, sino que influencia del enemigo allí, que hay una persecución satánica contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu familia. Entonces eso con la autoridad que puedes tener en un cargo en tu empresa, no vas a detener eso. Es que yo soy autoridad en una empresa. No, esa autoridad no vale en eso. Por eso es necesario que nosotros podamos ser revestidos y tengamos la armadura del Padre Celestial, que estemos conectados a la fuente para que podamos ejercer autoridad de parte de Dios. Entonces lo primero es que una persona pierde la autoridad cuando pierde su posición de hijo, cuando se aparta de Dios. Por eso es que no es de la misma forma en lo que ejerce la autoridad. Segunda cosa, una persona pierde autoridad cuando comienza a ceder su posición. ¿Cómo es esto, pastor? Muchas veces tenemos responsabilidades, si somos padres como padres, si tenemos responsabilidad en el liderazgo, si tenemos responsabilidad en algún cargo dentro de alguna empresa o de cualquier lugar en donde se requiera nuestra participación como responsable. Usted pierde la autoridad cuando usted comienza, pero no se decían ustedes, cuando cedemos la autoridad. Y pasa mucho en los hogares hoy en día, y lamentablemente, que hay personas que vienen y se van. Los hijos se quedan acá, se lo está cuidando el abuelo, el tío, alguien lo está cuidando. Se van, pasan todo el día en casa. Cuando el padre o la mamá llega y ellos salen a la calle, ellos vienen y dicen, ¿y tú por qué estás en la calle? ¿Quién te dio permiso? Me dio permiso el que lo piden el día, el abuelo, el tío, el no sé qué. ¿Y acaso que ellos son los que te mandan a ti? ¿Acaso que ellos son tu padre? ¿Qué? El niño dirá, ¿pero qué locura es esta? ¿A quién le hago caso? Porque continuamente se comienza a ceder la autoridad. Entonces las personas que están bajo la autoridad no entienden. Y comienza a perder la posición que hay dentro de ellos. Está perdiendo la autoridad. Poco a poco. Porque está cediéndola continuamente. No. Dígale a su tío. A ver. Dígale a fulanito de tal. Cuando tienes que tomar la decisión tú. Cuando tienes que ejercer la autoridad tú. ¿Alguien está recibiendo esta noche palabra de Dios? Bien, amén. Aplauden, por favor. Al final les pido perdón. Comenzamos a ceder la autoridad a la otra persona en el liderazgo. No, hermano, no voy a estar, que se haga cargo fulanito de tal, que lo haga. Entonces hay personas que pasan un mes fuera, 2 meses fuera, 3 meses. Y cuando regresen quieren tener el cargo, que la gente les siga, pero es que no es así. Porque cediste tu autoridad a otra persona. Imagínense que un pastor se va y de repente, ahora volví, necesito que... ¿Qué es eso? Y es allí donde viene la tercera cosa. Una persona pierde la autoridad cuando no desempeña el rol que le corresponde. Si usted es líder, usted tiene que ejercer su rol de liderazgo. Si usted es padre, usted tiene que ejercer el rol de padre. Si usted es madre, usted tiene que ejercer el rol de madre. Si usted es dueño de una empresa, usted tiene que ejercer el rol como un dueño de una empresa. Cuando usted olvida la posición que tiene, entonces usted comienza a perder la autoridad. Porque usted deja de comportarse como la persona de autoridad. No, que lo hago. Es que yo no quería ser líder. Es que yo no quería ser papá. Es que yo no quería esto. ¿Qué ha pasado con aquellas personas que lamentablemente han perdido se han separado? Papá se ha ido para otro lado, de repente no lo conocen o lo llegan a conocer un momento y el papá quiere llegar. Yo soy tu padre y me tienes que hacer caso. Él le va a decir, sí, te perdiste esos 400 años y me vas a venir a decir a mí que te tengo que hacer caso. Tú eres loco, Ramón.
tiene sentido. Porque soltó su qué, su rol, su lugar, su posición la entregó. Muchas personas pierden eso así. Entonces quieren venir a casa a luchar por eso. Ay, Dios, con lo que me va a meter. Hay matrimonios donde esto ha ocurrido porque el hombre deja de ocupar el rol que debe cumplir y porque la mujer deja de cumplir el rol que debe cumplir. ¿Y qué pasa? Que hay ruptura, que hay dolor, que hay problemas. Entonces, eso se tiene que sanar nuevamente para que pueda volver todo a su posición. Pero cuando el hombre se la pasa bebiendo, se la pasa mujereando por ahí en la calle, se la pasa haciendo tantas cosas y quiere llegar a la casa a ordenar, esa persona no tiene autoridad. La comienza a perder poco a poco hasta que llega un momento que, ¿qué te pasa a ti? Que te tenga todo limpio, todo cuadro y tú te la pasas por fuera. Llegas aquí oliendo a otra mujer. Amigo, yo me invento, dice así que es así que les dice. Ese labial que está allí, ¿de quién es? Se olvidó que fue ella misma en la mañana. Ok. Eso pasa. Comienzas a perder cuando cambias el rol. ¿Y sabe usted cómo usted pierde definitivamente la autoridad? Cuando el hombre vive continuamente en el pecado. Porque si la relación con Dios es la que mantiene mi autoridad, el pecar definitivamente queda ese vacío entre la fuente de la autoridad y mi persona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros retomar la autoridad? Entendiendo que la perdemos de este modo. Se lo expliqué rapidito para que no me digan que se le gusta. ¿Cómo lo retomamos? Número uno, si la pierdo perdiendo mi posición de hijo, yo debo volver, entonces la retomo tomando mi posición de hijo. Si de este modo la pierdo, haciendo lo contrario, por antítesis, yo debería entonces, si yo alejándome de Dios pierdo la esencia de la autoridad, entonces yo volviendo a Él, comienzo a retomar la autoridad de parte de Dios. El Señor quiere que nosotros podamos tener una vida de comunión con Él. En la medida que usted se acerca más a la fuente, mayor será su nivel de autoridad. Por eso no se trata de los años en el Evangelio. No se trata de cuánto tú has vivido y has conocido. Se trata de qué tan cerca te encuentras tú de la verdadera autoridad. ¿Qué tan cerca te encuentres tú de Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? En esa conexión es que nosotros ejercemos la autoridad en Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, ellos comenzaron a decir inmediatamente, los demonios que estaban allí, ¿por qué nos atormenta si no ha llegado todavía el tiempo? ¿Por qué haces esto? Y él le dice, bueno, permítenos irnos a los cerdos. Y la principal autoridad, la fuente de la autoridad estaba allí. Luego encontramos más adelante que Jesús está y llega y hay una disputa. ¿Qué pasa? Maestro, es que le trajimos una persona que es sordo, que es mudo, un demonio que es mudo, y los discípulos no pudieron echarlo afuera. Y él llegó y le dijo, bueno, no le dijo, él habló con su padre, le preguntó lo que estaba pasando, y él no le dijo que era un demonio mudo. Le dijo, espíritu inmundo, sordo y mudo. Ellos no le dijeron nada de sordo. Pero ya, pero eso es para otro momento. El punto está que ejerció la autoridad. Más adelante encontramos que los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús,
¿Por qué nosotros no pudimos? Y él le dijo, este género sale solamente con ayuno y oración. No se estaba refiriendo, denme un minuto, amarra con el demonio aquí, mientras yo ayuno mediodía y oro para que sea libre. El Señor se está refiriendo a la relación con la esencia de la autoridad. Cómo debe habitar y debe vivir un hijo de Dios conectado a la fuente. Alguien que está conectado a la fuente, donde camine las cosas van a ocurrir cosas sorprendentes. Cuando yo voy por ahí a un lugar y de repente me consigo a alguien, oye, esa palabra que usted me dijo, que de verdad que me fortaleció, me ayudó, no lo conocí, pero lo vi, sentí que necesitaba decirle algo, se lo dije. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor he provocado en el Señor. Cuando tú vienes del lugar donde tú habitas con Dios, eso que está allí se va a impregnar en tu cuerpo, esa esencia, esa fragancia, ese perfume va a estar en ti, esa autoridad va a estar en ti, que cuando los demonios y las personas que necesiten y tienen necesidad van a reconocer la esencia, lo que tú portas, lo que tú tienes, porque viene del lugar de la intimidad. Por eso es importante que nosotros nos podamos sumergir allí en la presencia de Dios, para que cuando yo salga de ese ambiente, de ese entorno, lo que hay son de un entorno distinto, perciban lo que hay en mí. Este hombre carga algo diferente, esta mujer carga algo diferente, que es la esencia, el perfume, la fragancia del Espíritu Santo. Me sorprendía, el otro día estábamos allá porque los perros me agarraron y yo sentía el perfume de María José. Oye, desde lejos, y yo digo, imagínate los perros más rápido, yo hago así como que lo sienten lejísimo. Imagínate lo espiritual, lo que ocurre. Necesitamos volver a nuestra posición de hijo y retomar nuestra comunión con Él. Y vas a darte cuenta que muchas cosas van a comenzar a cambiar en tu entorno. Pastor, ¿cómo voy a hacer, pastor? Mi hijo me tiene todo el día esa corneta colocando ese Big Bunny. ¿Cómo, hermana? Ese es Big Bunny. ¿Será Bad Bunny ese mismo? Y colocándome esto y lo otro y yo no sé qué más. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, hermano, usted como que perdió la autoridad. ¿Pero cómo hago? Bueno, retomar la autoridad no va a ser tan fácil como cuando la pierdes. Te va a tocar sobrellevar paso a paso, como oración y búsqueda con la fuente de la autoridad, a tomar lugar y posición. Bueno, hermano, mire, cuando sea así te va a colocar su musiquita poco a poco. Y cuando ya su hijo se dé cuenta, usted le dice, mire, hija, aquí es la presencia de Dios. A mí me pasa algo sorprendente. Los hijos de mi hermana Dilmar, bueno, Hensel, que era el que estaba, bueno, siempre el que... Cuando iba allá a la casa, hubo un momento y quería poner música y yo le dije, ¿qué te pasa? Le digo yo. No, ay, perdón, tío. Se ponía los auriculares, o sea, ¿qué vas a hacer? Deja eso. Autoridad y hay sujeción ante lo que se habla. ¿Por qué? Porque hay una autoridad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros mantenemos nuestro testimonio, nuestra posición y nuestra comunión con Dios, la gente tiene que obedecer en el nombre de Jesús. Porque eso que es contrario a lo que Dios tiene que sujetarse. Y si no se sujeta, asume las consecuencias de eso. Necesitamos, iglesia, tomar nuestra posición. Si perdiendo y cediendo mi autoridad la perdía, entonces yo, asumiendo lo que me corresponde, la tomo. ¿Cómo lo debo hacer? Con humildad. Si tú te equivocaste en algo que estabas haciendo, tú no puedes llegar pedante a decir, bueno, pero es que yo soy el que no. No, si tú la cediste, tú tienes que ir con humildad, reconocer lo que estaba ocurriendo y decir, es verdad que me equivoqué, denme otra oportunidad. Quiero hacerlo bien y tienes que ganarte el lugar. Tienes que demostrar que eres una persona de autoridad. Y no se trata del grito o de qué tan imponente te veas tú. Porque la autoridad no toma esa figura. La autoridad toma la figura de acuerdo al corazón manso y humilde de la persona. Mi pastor es un hombre bajo,
Claro, él se molesta, pero un hombre con mucha sabiduría. Y ese hombre no necesita alzar la voz ni decir algo más para que haya sujeción en lo que se va a hacer. La gente se atemoriza. Si saben que está mal, van atemorizados. Porque saben que el pastor no es que los va a exhortar y los va a regañar, sino que la forma tan bonita que les va a hablar, que los va a cachetear. Y se van a sentir como una cucaracha. Ay, Señor. Porque la autoridad se basa en lo que viene de Dios. Es muy distinta a la que la gente quiere promover y por soy de autoridad, yo mando, yo esto. Quien trata de mostrar más su autoridad es quien más la carece. ¿Ok? Lo otro que usted debe hacer es que usted debe ejercer correctamente el rol que le he entregado. Si usted es padre, si usted es líder, si usted es pastor, si usted es un ministro, si usted es lo que sea usted tiene que ejercer su rol de la manera correcta. Usted debe cumplir y dar por lo menos lo que se espera de su cargo, de su posición. Eso es lo que va a hablar de usted. Si usted es un líder, muestre las cualidades de un líder en usted. Si usted es padre, muestre las cualidades de un padre en usted. Si usted es empresario, si usted muestre las cualidades correctas que deben haber, basadas en el respeto y en el amor. Porque yo no necesito ejercer autoridad como la del mundo, a los golpes, a la imposición. Dios mismo te dará la instrucción y la forma para tú ejercer esa autoridad. Y lo otro que usted y yo debemos hacer, que le va a ayudar, y que lo aprendí hace muchos años, que le va a dar autoridad sobre las cosas, es que usted ore por las personas que están bajo su autoridad. El espíritu reconoce el espíritu. Hay jerarquías en el mundo espiritual. Hay escalafones. Aunque cueste a alguna persona creerlo y entenderlo, pero hay niveles. Pero las personas van a percibir en su espíritu a alguien de autoridad. Van a reconocer a alguien de autoridad. Pero ¿cómo lo va a reconocer? Porque ese espíritu de esa persona va a entender que el espíritu que le está hablando es el espíritu que hablando de él. Y usted dirá, ¿cómo es esto, pastor? Bueno, yo comencé a pastorear en el 2015 en Villarrosa. En ese momento tenía 21 años. Por ende, la mayoría de las personas iba a ser mayor que yo. Tenía uno de 60 años en la iglesia, otro de 63. Mire, y esa gente era la más obediente. Tenía uno de 43, uno de 40. Tenía muchos adultos. Después fue que me llegaron los niños y los jóvenes. Había como 150 personas. Dios estaba haciendo algo extraordinario. Pero ¿qué ocurría? Esas personas entendían que yo era su autoridad. No porque yo les decía, sino porque mi oración estaba sobre ellos. Y yo aprendí eso. Señor, ¿cómo hago que esta gente me haga caso y me guíe, me ayude? Y acepten que yo los guíe. Tengo que orar por ellos. Orar por ellos. Yo le decía, hermano, mire, yo sé que usted es mayor que yo a esto, pero yo soy su pastor y yo... No. Simplemente llegaba y le decía, hermano, necesito de tu apoyo para hacer esto. Amén, pastor, cuente conmigo. ¿Por qué? Porque su espíritu reconocía la autoridad. Igual en nuestra familia, igual donde tú trabajas. Si hay alguien que está a tu cargo, ore por esa persona. Para que lo que esté en esa persona se sujete a lo que Dios ha colocado en ti. Y si tú lo haces de esa manera, te aseguro que vas a tener éxito en ejercer la autoridad. Claro, tienes que sumarle otras cosas a tu ejercicio de liderazgo. Pero cuando nosotros oramos por las demás personas, Dios reconoce nuestra posición. El infierno reconoce la posición en la que nos encontramos. Y los espíritus y las personas van a reconocer también la autoridad que hay. Yo le invito a ponerse de pie.